Lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es profundizar la hipótesis, le estamos dando más contenido para que aparezca con mayor punch. Esta idea es un poco lo que digo, la reflexión metodológica de Marx llevada hasta sus últimas consecuencias, hacia dónde nos está conduciendo, ¿no? Entonces la pretensión, o sea, no es nomás enunciarla, ay qué bonito que lo vea, sino hay que darle contenido. Y es un poco lo que decía la sesión anterior, a propósito del libro este de los europeos norteamericanos que están pensando el método, ¿no?, en abstracto, y yo decía, como si no pasara nada en el mundo. Entonces ahorita estamos reflexionando en medio de toda la agresión imperial a Venezuela, ¿no? Y no solamente Venezuela, y lo han dicho claro, ¿no? Estaba hablando Delcy Rodríguez hoy día, bueno, ayer era, hoy lo pasaron en televisión, del diputado por el Partido Republicano Marcos Rubio, que es un, ¿cómo se llama?, republicano cubano-americano, ¿no? En mexicano, este Marcos Rubio sería en realidad Chundo Güero, ¿no?, porque de rubio no tiene nada, ¿no? Entonces, Marco Chundo Güero Rubio, porque de rubio lo tiene el Trump, ¿no? Entonces, este tipo quiere aparecer más radical que el Trump. O sea, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Entonces, en un contexto como este cuate lo ha dicho explícitamente, ¿no? Después de Venezuela le sigue Cuba y Nicaragua. O sea, la espinita de Cuba no se la han sacado, especialmente los cubanoamericanos. Y van a hacer todo lo posible, no solamente por vencer Venezuela, sino también Cuba y Nicaragua. Y estaba escuchando ayer en la noche, después de este Congreso de los Pueblos, una entrevista que le hacen a Atilio Borón en Telesur. Está muy buena también, véanla. Entonces dice, la política norteamericana hoy tiene la pretensión de volver a América Latina hasta antes del 31 de diciembre del 58, cuando América Latina era literal patio trasero de Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos controlaba, dominaba, ¿no?, a todos los pueblos latinoamericanos. Y de pronto acontece la Revolución Cubana y desde el 1 de enero del 59, ¿no?, Estados Unidos ya no domina el hemisferio. Y en la década pasada casi se le escapa el huacal, ¿no?, porque estaba Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, ¿no? O sea, se le estaba escapando el control total. Entonces tuvo que hacer una política reaccionaria como para retomar el control, y más o menos como que lo ha logrado en Brasil. En Argentina todavía está en veremos, porque no han logrado encarcelarla a la Dilma Rousseff. Y estaba leyendo unos análisis, está difícil que la encarcelen. El problema es que si es que ella logra ser candidata y gana, lo más probable es que le den un golpe jurídico, como le han hecho a la Dilma Rousseff, ¿no? O sea, no van a descansar hasta retomar de nuevo el control. Ahora, el Lenín Moreno, el ex vicepresidente de Rafael Correa, ha renunciado a la presidencia, ha delegado a un grupo de gente la presidencia, se ha inventado una figura jurídica y, bueno, dice la gente que ha delegado a los tipos más de derecha, pero haciendo eso un poco se ha hecho al harakiri, porque muy probablemente ya no puedan condenarlo a Rafael Correa y él pueda volver a Ecuador a tomar las riendas para las elecciones presidenciales de la próxima gestión. Pero antes va a haber unas elecciones tipo gobernadores de acá, alcaldes, todo eso. Y si ahí gana la gente
correa, se puede retomar ese proceso, ¿no? Entonces, Estados Unidos, antes de que se le vuelva a escapar el pollo o las gallinas de Huacal, por decirlo, entonces quiere de una vez acabar con Venezuela, Cuba y ¿cómo se llama? Nicaragua. Y está difícil. Entonces está empezando a ver en América Latina una conciencia, una toma de conciencia de los pueblos, ¿no? Entonces, esto que está aconteciendo políticamente ahora es el contenido gracias al cual podemos formular la idea que de ser humano vamos a presuponer para desarrollar el método dialéctico de Marx más allá de Marx. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, no puede ser una idea de ser humano en abstracto. Porque si seguimos hablando de una idea de ser humano en abstracto, seguimos cayendo en lo mismo. En última instancia, digamos, ¿de quién estamos hablando? Porque si agarramos el discurso de Donald Trump, del Barack Obama, y así sucesivamente, ellos también luchan por la libertad, ellos también luchan por la democracia, por los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de libertad? ¿Qué tipo de democracia? ¿Qué tipo de seres humanos? Entonces, como la modernidad nos ha acostumbrado a un discurso en abstracto, no en concreto. O sea, sin contenido, eso quiere decir. Entonces, parece que cuando hablan de los derechos humanos estarían hablando de todos los derechos humanos, de todos los seres humanos, pero no, están hablando de los derechos humanos del capital transnacional, de la libertad del capital transnacional y de su tipo de democracia en la cual solamente las oligarquías tendrían derecho de deliberar y de definir las políticas y económicas a nivel mundial. ¿Sí se entiende esto, no? Entonces, por eso hay que darle contenido, un contenido tan preciso que no dé lugar a equívocos, ¿no? Entonces, en general, la modernidad nos ha acostumbrado a hablar en general. Por ejemplo, cuando se habla de la depredación a nivel mundial, ¿no? Ustedes van a leer siempre, ¿no?, de que este planeta está condenado a la desaparición porque el ser humano es destructor. Pero dice el ser humano en general. No dicen el capitalista, no dicen el burgués, no dicen el empresarial, ¿no? Esos son los que están mandando, digamos, el planeta a la destrucción. Porque los pueblos originarios, que también son seres humanos, la están cuidando, la están protegiendo. ¿Sí se entiende? Pero cuando aludimos, ¿no?, al ser humano en general, entonces, hasta los pueblos originarios igualitos son tan depredadores que los, ¿cómo se llama?, el capital industrial. ¿Sí se entiende, compañero? O sea, no puede ser un abstracto, eso ya es tramposo. Estaba leyendo un artículo de una ex vegana, ¿no?, que fue vegana, pero así, hueso colorado, 100% se metió y al final empezó a tener todo tipo de problemas, ¿cómo se llama?, de salud, ¿no? Y llegó a la conclusión de que la comida vegetal o de origen vegetal está tanto o más contaminada que la de origen animal, ¿no? Si por ejemplo, digamos, ¿no?, las vacas comen heno o pasto o lo que sea, el mejor de los casos, si es que no es alimentación, digamos, tipo balanceada, tipo dog chow, ¿no? Entonces dicen, todas esas plantas están envenenadas por todo tipo de químicos que se le ponen. Entonces, por lo menos, cuando se come a la vaca, hay un proceso ahí de purificación, por decir, ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos directamente la planta, estamos comiendo directamente el veneno que está contenido en la planta. Entonces, eso es cierto, eso es cierto. Pensar que las frutas y las verduras son más limpias que
o son más sanas que la carne, es una ingenuidad, porque todo está contaminado. Entonces, por ejemplo, una vez leí un informe de las frutillas, que son las más altamente contaminadas por todo el tipo de químicos que le echan para garantizar su producción. Digo, literal veneno. Lo lavas igual, sigue ahí. No. Entonces, bueno, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, de ahí, de ese hecho, el problema está en la interpretación. De ahí ella deduce de que no hay salida. No hay salida. Porque la agricultura desde el principio es depredadora, es asesina, destruye la naturaleza. Ahí la regó, ¿no? Sí, entiendo. Así, la agricultura, ella en sí misma es depredadora. Es falso, ¿no? Pero siempre digo, el problema no es el hecho, el problema es qué interpretas o qué deduces del hecho, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces ahí, digamos, no hay salida. Y en el discurso moderno no hay salida. Y no hay salida cuando el discurso es abstracto, no se refiere en concreto. ¿Sí se entiende? Entonces ahora que vamos a hablar del ser humano, igual también hay que hablar en concreto, no en abstracto. ¿Está bien? Entonces volvemos a la hipótesis. ¿Qué significa esto, no? De la inversión. Entonces hemos mostrado lo que decía el marxismo tradicional, después lo que dice Dussel, lo que dice Hinckelhammer y lo que decimos nosotros. O sea, no hay una sola forma de inversión, hay varias formas de inversión. Entonces, una de ellas, la que estamos trabajando ahorita, la que estamos desarrollando y tiene que ver con este momento histórico en el cual está atravesando ahorita Venezuela y en parte nuestros pueblos, es el siguiente. Me traje ahora esta cita. Entonces yo ya me hice la costumbre de Hinckelhammer de trabajar sistemáticamente algunas citas de Marx, ¿no? Entonces había leído antes, pero vamos a volver ahora a él. Es una de las cartas, aquí está, que Marx escribe a Arnold Rouge, 1843, la misma época en la cual Marx escribe la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Cuando Marx dice, hace casi 30 años sometí a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana, en tiempos en que todavía estaba de moda. Estoy en la página 20 de la edición del siglo XXI, el volumen 1 del tomo 1. Segundo parrafito, ¿no? Hace casi 30 años, entonces, 24 de enero de 1873. Recordando lo que decía Atilio Borón, ¿no? Estados Unidos está haciendo todo esto porque quiere volver, y en el caso de Iván Duque, que es el presidente de Colombia, se puede ver, y también el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ¿no? Y también en el de Bolsonaro, pero no se ha visto en el de Bolsonaro, pero sí se ha visto en el de Piñera y en el de Iván Duque. El grado indigno y servil al cual puede degenerar como ser humano un presidente de la República, ¿no? Está hablando Donald Trump y Iván Duque, orden ejecutivo, o sea, se nota ahí de que quien está dictando línea es Trump y no Iván Duque, ¿no? Se nota ahí claramente en la entrevista que lo han pasado. Después, en el de Sebastián Piñera, ¿no? Se ve, dice el artículo, ¿no? Cómo es que cuando va, creo que es Pence o Mike Pompeo, uno de los dos, va a hacer su recorrido por los grupos que han firmado esta declaración del Grupo de Lima, y bueno, llega a
a Chile, que envuelve la bandera chilena de tal modo de que cuando la pone junto al lado de la bandera norteamericana, una de las estrellas de la bandera chilena aparece como si fuese otra estrella de las estrellas que están en la bandera norteamericana. O sea, como diciendo, nosotros queremos ser otra estrella más, o sea, otro estado más de Estados Unidos. ¿Sí se entienden? Y hasta gente de su partido la han criticado mucho. Una cosa es que apoyamos, estamos de acuerdo con Estados Unidos, y otra cosa es que queramos ser parte de sus estados, por decirlo. Entonces, bueno, eso quiere de todos los países latinoamericanos Estados Unidos. Entonces, cuando decía Atilio Borón de que Estados Unidos quiere volver a una institución anterior al 31 de diciembre del 58. Ahora fíjense este tipo de detalles. Enero del 59, Cuba se declara libre. ¿No ve? Enero del 59. Estamos en febrero del 2019 y esto empezó, esto último, en enero del 2019. ¿Cuántos años son? 60 años. O sea, en términos cabalísticos, lo más duro ya lo hemos pasado. Y ahora viene el número perfecto, el tiempo de la victoria. ¿Qué tal? Son una serie de detallitos que hay que ir persiguiendo ahí, siguiendo, porque no todo pasa en el reino de este mundo, por decirlo. Hay también otro tipo de dimensiones en las cuales acontece todo esto. ¿No? Hay que leer todos estos fenómenos en sentido multidimensional. Entonces, hace casi 30 años, ¿no? Ahora estamos, ¿cómo se llama? 60 años después del triunfo de la Revolución Cubana. Cuba ya cumplió con su ciclo, por decir, digamos, el periodo revolucionario y todo eso. Ahora está tocando a Venezuela, ¿no? Y esto, ustedes van a ver, esto va a continuar, porque está empezando a haber una madurez, inclusive dentro del propio imperio, ¿no? Ya no nos pueden, ¿cómo se llama?, hacer como a los Black Panther, eliminarlos sistemáticamente. Ya no, ya es otro tipo de generación, otro tipo de madurez. Fíjense en el caso de Bernie Sanders, en el momento en el cual, miren, dice en Florida Donald Trump, vamos a derrotar completamente al socialismo, lo vamos a erradicar de tal modo que nunca más se vuelva a ver socialismo. Estados Unidos nunca va a ser socialista, etcétera, etcétera, qué sé yo. Al día siguiente, Bernie Sanders, que es el que está proclamando el socialismo democrático en Estados Unidos, se inscribe como candidato ante el Partido Demócrata para ser presidente. Y al día siguiente, en 24 horas, recaudó $60 millones. Un récord impresionante en los Estados Unidos. Y dice, ¿quién puso sus 20 dolarcitos? El pueblo. Pueblo, o sea, nunca en 24 horas habían apoyado. O sea, hay gente que va a apoyar militantemente un proyecto socialista democrático en los Estados Unidos. ¿Sí? No estamos hablando de América Latina, todo eso. Y poco a poco, sí, yo ya leo muchos, así como cuando aquí en México había mucha gente que se golpeaba el pecho, ¿no? Pido perdón a Dios, al pueblo mexicano, por haber votado por Fox. Yo creí en Fox, ¿no? Ya pido perdón. Así. Igualitos se están golpeando el pecho en Brasil por haber votado por Bolsonaro, ¿no? Y en Argentina, bueno, hay mucha gente que aprendió la elección por haber votado por Macri. Por eso ahora van a votar en bola, digamos, ¿no? En grupo, así por la Cristina. Pero todavía, bueno, le quieren hacer a la Cristina lo que han hecho al Lula y al, ¿cómo se llama?, a la Dilma. Entonces la cosa está como... Y él, ¿cómo se llama?, en Ecuador, no todo está perdido, por decirlo. También hay cierto tipo de memoria. Y aquí la cosa, bueno. Entonces, o sea, este es el contenido que estamos tematizando para llegar a esto, para dialogar con Marx, ¿no? Entonces, la hipótesis nuestra es la siguiente. Los había dicho, Hegel
en la dialéctica, y esto es lo propio de la dialéctica, y también lo dice Marx, ¿no? Es que la racionalidad dialéctica, por el elevarse de la conciencia a la razón, arriba conscientemente aquello que estaba presupuesto en el principio. ¿Sí se entiende esto? ¿No? Entonces, otra vez, vamos a hacer la dialéctica del ser, la dialéctica de la esencia, digo, la doctrina de la esencia y la doctrina de la cosa. Entonces, en el ámbito de lo que sea el ser, esto ya está presupuesto, pero no de modo consciente. Aquí aparece ya de modo consciente, por eso se llama una fenomenología. La fenomenología hace aparecer lo que en apariencia estaba encubierto. ¿Sí se entiende? Hace que se convierta en fenómeno. Es cuando dicen, sí, pues esto bien posible, sí, claro, tiene toda la razón. Pero antes de eso, no nos dábamos cuenta. ¿Sí se entiende? Entonces, gracias a la racionalidad dialéctica, lo que estaba presupuesto en el principio, aquí aparece como resultado de modo claro y afán. ¿Lo ven? Bueno, entonces aquí estaba presupuesto una idea del ser humano. ¿No? Una idea del ser humano. Entonces, supuestamente aquí todo se aclara, pero no es parte constitutiva de este tipo de dialéctica, porque aquí está todo en abstracto. Cuando aterriza este tipo de dialéctica en el ámbito de la vida cotidiana, lo hace como filosofía del derecho. Y ahora había preparado la filosofía del derecho, iba a hacer la filosofía del derecho y me olvidé, porque ahí está, quería leer explícitamente lo que dice, cómo se llama Marx, relativo al ser humano, ¿no? Es que, ¿cómo se llama? De la filosofía del derecho, hay varias versiones. Y tengo 3 versiones, ¿no? Y en una de ellas desaparece, en otra de ellas, la mejor es una traducción de un tal Juan Luis Bermal, creo que es el asa la editorial, esa es la que, Juan Luis Bermal, creo que es el asa ¿no? Entonces ahí aparece, que la próxima no puedo. Está en el derecho abstracto, está la parte del derecho. Bueno. Entonces, en la filosofía del derecho, ¿no? Como resultado de esa reflexión dialéctica, recién aparece el tipo de ser humano que estaba expuesto en todo esto, ¿no? Es el ser humano como propietario. ¿De acuerdo? Entonces, la reflexión que desarrolla Hegel ahí es muy sutil, está muy bien construida. El ser humano en sí, no es nada todavía, porque no ha objetivado nada de la subjetividad. Entonces, solamente puedes objetivar su subjetividad, no solamente con la intencionalidad, sino con la voluntad, cuando es capaz de poner su subjetividad en algo, en apropiarse de algo. ¿No? Cuanto más subjetividad tiene más capacidad de apropiarse de más gentes en el mundo. Entonces, por decir, el rico tiene más porque tiene mucha subjetividad, y el pobre tiene menos porque tiene poca subjetividad. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso el ser humano es el rico, o sea, el gran propietario, por decirlo. ¿Sí se entiende? Entonces, es el tipo de humanidad que está presupuesta en la dialéctica de Hegel, ¿no? Entonces, es el resultado. Entonces, parte de la inversión consiste en decir, no vamos a arribar a una idea de ser humano, sino que vamos a partir. O sea, de lo que arriba Hegel, Marx dice, vamos a partir. Y por eso de ahí la sesión anterior. Entonces, este texto en el cual Marx empieza su reflexión dialéctica, empieza diciendo, señores, el ser humano es aquel, ¿no? El ser humano es el ser supremo del ser humano. ¿Lo ven, compañeros? ¿No? Y de ahí la deducción. Si esto es así, entonces hay que luchar por
superar todo tipo de relaciones en las cuales el ser humano aparezca como ser humillado, explotado, negado, subsumido, despreciado, etcétera, etcétera. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Termina pues con el imperativo categórico de derribar todas las relaciones sociales en que el ser humano es un ser rebajado, humillado, abandonado, despreciado, ¿no? Ahí está la idea de este ser humano. Y más adelante, ahorita vamos a leer, hace una reflexión de quién es ese, ¿no? Porque aquí está en abstracto. ¿Quién es ese? Y llega a la conclusión de que es el obrero, ¿no? El obrero es el único que no tiene nada, le han quitado todo, por eso tiene que venderse a sí mismo como fuerza de trabajo, ¿no? Entonces le han quitado todo. Entonces nosotros ahora hemos hecho esa reflexión, ¿no? En esa continuidad dialéctica, entonces Hegel arriba a lo que estaba presupuesto en la doctrina dice el arriba a través de la razón y la necesidad de la filosofía del derecho. Pero Marx parte del presupuesto determinado que para hacer la crítica y dar su propia idea de ser humano. Sí, eso es parte de la inversión. O sea, pero no asista. No, pero en el ascenso Marx parte de la idea de ser humano de Hegel. No. Eso es lo que necesitan. No. Y entonces ya llega a su... No. Marx lo primero que hace es criticar la idea de ser humano. No. Presupuesto en el capitalismo y la modernidad y en consecuencia Hegel. Es lo primero que hace. Entonces él dice, voy a partir yo de otra idea de ser humano. O sea, no arriba, sino parte explícitamente. Y en el comienzo de la reflexión dialéctica, más que explícitamente está desarrollando la idea que de ser humano le va a presuponer a toda su reflexión dialéctica, ¿no? ¿Sí se entiende ahora? No, o sea, no puede partir de la misma idea que de Hegel. No, de la crítica. No, ahora no es la crítica solamente a Hegel. No, a exactamente. ¿Por qué Hegel está actualizando eso? Está desarrollando eso, ¿no? Nunca piensen que lo que piensa Hegel es Hegel solamente. Hegel es la síntesis de una forma de ser. Por eso se queda en el tiempo y en el espacio. ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? ¿No? Bueno. Ahora me traigo también a Benjamin. Ustedes van a ver, ¿no? Esto está, como dicen aquí, cañón. Entonces, hay que partir explícitamente, o sea, Marx parte explícitamente desde el principio de lo que Hegel arriba. Entonces, en vez de arribar a una idea de ser humano, invierte, hay que partir de la idea de ser humano. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, vuelvo a decir, ¿quién ha dicho esto? Nadie. Entonces, en Marx, en el principio, desde el principio, en la introducción, está una introducción explícita a la idea de ser humano. ¿No? ¿Quién es el ser humano? El ser supremo para el ser humano. Pero no es una prioridad. ¿Ah? No es una prioridad. ¿Qué es una priorización? Una anticipación antes de lograr la elaboración abstracta. Sí, pero esto a Marx no se lo ha ocurrido por no, por eso no es interpretación de la realidad. Sí, no. Antes de eso está toda su reflexión relativa a el robo de la leña, cómo aparecen los pobres, etcétera, etcétera. Y aquí está en Francia, ya está. ¿No? Están las luchas explícitas. ¿No? O sea, está en una revolución. No estamos en una revolución. No. Estamos partiendo explícitamente de eso. Y ya tenemos marco categorial. Marx también tiene marco categorial. Y es producto del diálogo con todos los neo-hegelianos. Marx era chavito, fetito, ¿no? Y está en discusión con todos sus maestros. Uno de ellos fue
Y entre 1843 y 1844 se lo despacha a Foyer. O sea, yo no me estoy despachando ni a Husserl ni a Finkelanda, ¿no? Pero me estoy despachando a Boaventura, a Tony Negri, a todos esos. ¿No? ¿Sí me entienden, compañeros? Entonces, producto de estas luchas, o sea, no nos vamos a ver, Diosito Santo, Diosito bendito, ilumíname, ¿qué idea de ser humano podría ser? No, estamos partiendo de todo esto. ¿No ven? Entonces, parte de esta idea de ser humano. Ahora, en Marx, ¿cuál es el contenido de esta idea de ser humano? Entonces me voy a la carta que le escribe a su amigo Arnold Rouge en 1843. Y este texto, en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, de 1843. O sea, paralelamente, ¿no? Entonces, estoy en este librito que se llama Marx, Escritos de Juventud, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Estoy en la página 459. Entonces dice Marx, le está hablando a su amigo Arnold Rouge: nada nos impide pues enlazar nuestra crítica a la crítica de la política, a la toma de partido en política, es decir, a las luchas reales, e identificarla con ellas. O sea, nuestra crítica no puede ser teórica, tiene que ser política, económica, cultural, histórica, y eso, el contenido de eso se logra en las luchas reales, y la palabra reales está subrayado, no son como Althusser, no es una crítica teórica, no es una práctica teórica, no es una crítica teórico abstracta, de me voy a pelear con Zizek, no. ¿Ven? Qué bueno que se ríen. Eso es ridículo ahorita. ¿No? Porque tienen pretensiones academicistas, bueno, que se peleen con Zizek, con Negri, y hasta con el Boa. Yo no me voy a dar la molestia de hacer eso. ¿Se entiende, compañeros? ¿No? O sea, el problema de aquí lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y a ver, su última declaración del BOA, vergonzante, en el sentido de que es la misma posición de la Unión Europea. Quieren imponerle otras elecciones a Maduro, a Venezuela. Hace poquito, en el mes de mayo, han habido elecciones y ha ganado él. Y eso quieren desconocer la voluntad de un pueblo. Entonces para que no haya problemas, todo eso, que haya otras elecciones. Vamos a suponer que hayan otras elecciones. Va a volver a ganar Maduro, e igualito lo van a desconocer. Entonces, ¿qué va a decir el BOA? Bueno, entonces tal vez, no sé, pero para calmar al capital financiero, habría que hacer otras. ¿Dónde está ahí se nota que de colonialidad no he entendido un pito, ¿no? O sea, ahí es donde se ve. Y no tiene nada que ver con antipatías personales, no se tiene que ver, estamos analizando a partir de lo que... Y él lo dice en frente de cámaras, pues, ahí está. ¿Será que es abogado? Él es abogado, ¿no? Y se les da de teórico, pero no tiene formación filosófica, ese es su problema. No tiene. Entonces, desgraciadamente, que es filosofía, y eso es complicado. Por eso es que llega, que digamos, exagerando, llega hasta la mitad de la doctrina de la esencia, pero más, aquí jamás va a llegar. Se necesitan conceptos y categorías por sus compañeros que sea filosofía. Lástima, Mandarito. Bueno, y además es un cientista social de la modernidad. Sí, pues, él sigue afirmando la modernidad. Habla de emancipación. Sí, sigue atrapado al interior de todo esto. Bueno. Dice: desarrollemos ante el mundo, a base de los principios del mundo, nuevos principios. ¿No? Desarrollemos ante el mundo, o sea, ante la realidad,
a base de los principios del mundo, nuevos principios. Entonces, estamos enfrentados ahora, a partir de este tipo de contradicciones, con lo que está pasando prácticamente ahora en este momento, prácticamente desde el 2002, ¿no? Desde que le golpean a Chávez, ¿no? O sea, lo destituyen, y un día está gobernando la oligarquía, el pueblo lo destituye a Chávez, ¿no? Y ahí empieza el proceso durísimo, ¿no? O sea, desde ayer, no es desde el 2015, no es del 2013, es del 2002, y paralelamente lo de Lula, lo de Kirchner, lo de, ¿cómo se llama?, Lugo, y hasta lo de Gabriel Zelaya, lo de, ¿cómo se llama?, el de Ecuador, el expresidente de Ecuador, el expresidente de Ecuador, ¿qué pasa con eso? Correa, el Evo, ¿no? Y ahora, bueno, con todas las limitaciones del caso, es, ¿cómo se llama?, Andrés Manuel, ¿no? Nos limitaremos a mostrarle al pueblo por qué lucha, en verdad. Y la conciencia es algo que tendrá necesariamente que asimilarse, ¿no? Dice, la reforma de la conciencia. Entonces, aquí está enfrentándose a Hegel, más allá de Hegel. Entonces, Hegel es quien dice que para que haya revolución tiene que haber reforma. Y cuando está hablando de reforma, está hablando del modelo ideal. En este caso, la reforma teológica, la reforma protestante, ¿no? Entonces, el diálogo con Hegel, más allá de Hegel, es ahora ya no es la reforma teológica, es la reforma de la conciencia, de que el ser humano es quien produce los modelos ideales. Entonces, el ser humano ahora tiene que ser consciente de que no solamente él produce los modelos ideales, sino de que tiene que producir modelos ideales a la altura de todas sus pretensiones, de todos sus objetivos y anhelos, etc., y ser consciente de ello. La reforma de la conciencia solo consiste en hacer que el mundo cobre conciencia de sí mismo, en despertarlo del sueño acerca de sí, de explicarle sus propias acciones, o sea, hacerlo todo consciente, en el caso nuestro, ¿no? Hacerle consciente de que la causa última de nuestra miseria es la riqueza del primer mundo. Es como toda nuestra riqueza, ¿no?, con la cual nosotros podemos desarrollarnos como pueblos dignos, se va a primer mundo para el desarrollo de ellos a costa de la miseria nuestra. O sea, de eso hay que ser consciente y tomar conciencia de que pretender esa forma de vida implica seguir reproduciendo esa forma de expoliación, robo, acumulación de riqueza en manos de unos cuantos, etcétera, etcétera. No sé, el pueblo llano, inocentemente, ingenuamente, pues quiere la forma de vida del primer mundo para sus hijos. Entonces, hay que tomar conciencia de eso. Entonces aquí viene lo fuerte. Es el último parrafito de la 459. Nuestro lema deberá ser, por tanto, la reforma de la conciencia, no por medio de dogmas, no, sino mediante el análisis de la conciencia mística. Está diciendo Marx. En el pueblo venezolano en este momento hay una conciencia mística. Ahorita voy a decir de dónde toman eso, es Benjamín. ¿No? Repito, nuestro lema deberá ser, por tanto, la reforma de la conciencia,
no por medio de dogmas, sino mediante el análisis de la conciencia mística, oscura ante sí misma. Mientras no es consciente, es oscura. Ya se manifieste en forma religiosa o en forma política. O sea, hay que tomar conciencia de eso, hay que aclarar eso. Ahora, aquí viene la bomba. Y entonces se demostrará que el mundo posee ya desde largo tiempo atrás, en este caso los pueblos latinoamericanos, desde 1492, son 500 años. Y entonces se demostrará que el mundo posee ya de largo tiempo atrás el sueño de algo, de lo que solo necesita llegar a poseer la conciencia para poseerlo realmente. Siempre hemos soñado con ser libres, en no ser dependientes. Hemos soñado con ser lo que éramos y todavía somos. Se demostrará que no se trata de trazar una gran divisoria del pensamiento entre el pasado y el futuro, sino de realizar los pensamientos del pasado. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué tipo de pasado? El pasado medieval no es nuestro. El pasado que nos han robado desde que han llegado aquí, desde Cristóbal Colón en adelante. Todos los imperios, Inglaterra, España, Francia y ahora Estados Unidos, todos los imperios, ¿no? Se demostrará que no se trata de trazar una gran divisoria del pensamiento entre el pasado y el futuro, sino de realizar los pensamientos del pasado. En el caso de Venezuela ahorita, ¿no?, los pensamientos del pasado, los sentimientos del pasado, los anhelos del pasado son de este pasado que se ha producido durante la independencia de Venezuela y en general la Gran Colombia, liderado, comandado por Simón Bolívar. Por eso este proceso es bolivariano. Es bolivariano no porque hablen de Bolívar, y aquí está la hipótesis fuerte, porque Chávez, especialmente desde el 2002, lo que ha hecho es repensar esta coyuntura desde la experiencia histórica, política y cultural que ha significado para los venezolanos la experiencia liberadora de Simón Bolívar. Entonces, ha agarrado ese pasado de fuerte memoria libertaria y la ha traído a este presente, y este presente lo ha reinterpretado de acuerdo a esa memoria histórica y cultural. En ese sentido ha traído ese pasado a este presente, y por eso este presente tiene otro sentido. ¿Sí se entiende, compañeros? Y por eso, cuando el pueblo ha empezado a tomar conciencia de su presente a partir de ese pasado, de la memoria histórica de ese pasado, ese pueblo ya no es más un vil o vulgar pueblo, es un pueblo con conciencia, esa conciencia de la cual está hablando Marx. Nuestro lema deberá ser, por tanto, la reforma de la conciencia, no por medio de dogmas, sino mediante el análisis de la conciencia mística. O sea, han agarrado ese momento histórico, ¿no?, lo han subjetivado de tal modo que ahora han producido una mística revolucionaria gracias a la recuperación de la memoria histórica y cultural de un momento histórico. O sea, cuando agarran ese momento histórico del pasado y lo traen al presente, lo que está contenido en ese pasado como impulso, como voluntad de futuro y de vida, lo traen al presente y se alimentan. Y esa subjetividad tiene ahora otro tipo de subjetividad, está más potenciada. Por eso viene el imperio y no lo puede hacer flaquear, no lo puede derrumbar. ¿Por qué ha caído el proceso brasilero? ¿Por qué ha caído el proceso
paraguayo, argentino y ecuatoriano, porque Lula, Kirchner, Lugo y Rafael Correa no hicieron eso. ¿Sí se entiende, compañeros? Hay una duda al respecto. Y eso no está haciendo Andrés Manuel. Cosa que hizo Chávez. Por eso este proceso es chavista. Pero es chavista porque es bolivariano. Y es bolivariano porque Chávez agarra a Bolívar y lo trae a este tiempo. Cuando lo trae a este tiempo ya es bolivariano. Tiene otro tipo de contenido. ¿Sí se entiende, compañeros? No. Entonces, dice, y entonces se demostrará que el mundo posee, ya de algo a tiempo atrás, el sueño de algo de lo que solo necesita llegar a poseer la conciencia de poseerlo realmente. Es libre. Y eso hay que actualizarlo, hay que realizarlo. Y no hay otra forma sino es en lucha directa contra el imperio. Entonces, por eso decía sesiones anteriores, este conflicto no es una contradicción clasista entre la burguesía y el proletariado, o entre el pueblo y la oligarquía. Este es un conflicto entre un pueblo-nación, un Estado-nación y el imperio. ¿Listo? Es otro tipo de contradicción mucho más grande, ¿no? Durante toda la política de Chávez, durante todo el periodo de Chávez con su política, con su economía, desfondó la política de la burguesía, porque les demostró que él, con un gobierno popular, podía hacer lo que ellos nunca han hecho. Por eso ahora la derecha no tiene discurso. No tiene ningún discurso para el pobre, para el desempleado, para la huérfana, para la viuda, para el huérfano. No, han desfondado ese tipo de discurso. Lo ha puesto en crisis. Tal es así que como no tiene argumento, entonces tiene que apoyarse solamente en el imperio. ¿Sí se entiende? Entonces ahora es entre imperio, literal, y pueblo-nación o Estado-nación. Es otro tipo de contradicción. Entonces el ingenuo que quiere realizar esto como una contradicción entre la burguesía venezolana y el pueblo venezolano está perdido. No tiene conceptos y categorías. ¿Sí se entiende, compañero? Es un nuevo tipo de contradicción. Se demostrará que no se trata de trazar una gran divisoria del pensamiento entre el pasado y el futuro, sino de realizar los pensamientos del pasado. Siempre hemos querido ser libres, ¿no? Entonces, hay ahora cualquier cantidad de evidencia de que especialmente los caribes, ¿no?, preferían ahogarse las mujeres con sus hijos a ser sometidos como esclavos. Y a los hijos de las mujeres violadas los ahogaban. Y ellas junto con sus hijos. O sea, preferían matarse a ser esclavos, ¿no? Estaban dispuestos a dar la vida. O sea, porque la vida es para lo libre, para la libertad. Se trata de realizar los pensamientos del pasado, ¿no? Y se puede lograr ahora, hay que lograrlo, y para eso necesitamos tomar conciencia de ello. Entonces dice, se demostrará finalmente que la humanidad no aborda ningún trabajo nuevo. Lo que siempre hemos querido ser, lo que éramos al principio, es lo que queremos seguir siendo. La modernidad para nosotros no es ninguna novedad, es lo peor, sino que lleva a cabo con conciencia de lo que hace su viejo trabajo. Siempre luchar por la libertad. ¿Sí se entiende? Este es el contenido, ¿no? Al respecto, ¿qué dice Walter Benjamin? Entonces, ahora estoy escribiendo la segunda parte de mi articulito Tiempo Mesiánico Bolivariano. ¿Ya lo ha leído? ¿Qué pasó, compañero? Está en la página. ¿Ah? No, el artículo ¿cómo se llama? El que hemos publicado acerca de Venezuela. Estamos escribiendo ahora la segunda parte. O sea, ese artículo es bien benjaminiano, ¿no?
O sea, ahí aparece un Benjamín así, de la política, pues ¿cuál estética? Literas no tienen, ¿sabes? No están parados, o sea, parece bien política. Entonces, estoy otra vez volviendo a releer las tesis de la historia, ¿no? Entonces, se va a llamar nuevas tesis sobre la historia, ¿no? Porque siguen siendo tesis de la historia. Entonces, la tesis 1, bueno, está bien citada, comentada, todo eso. ¿Qué dice en la tesis 3, Walter Benjamin? El cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad, que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Pero, aquí viene lo interesante. Solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es la humanidad redimida? Entonces aquí hay que hacer una distinción entre liberación y redención, ¿no? Hegel dice de que solamente el individuo que ha sido capaz de tomar conciencia del contenido de la doctrina del concepto es libre. ¿Se acuerdan la sesión anterior? Decían, ¿quieres ser libre? Soy filósofo, ¿no? Siendo filósofo vas a tener conciencia de toda la historia de la humanidad, por decir, pero en el caso de él es que tienes conciencia de que lo que dice la tradición protestante en versión luterana explica en última instancia el sentido de la historia, ¿no? Y desde la perspectiva de Benjamín, esa historia es siniestra porque es la historia lineal que marca la historia del poderoso de dominio en dominio, ¿no? De una forma de dominio a otra forma de dominio, y al final es lo que dice Hegel en la filosofía del derecho, que solo los pueblos que han alcanzado el grado de desarrollo propio de la modernidad son los que tienen el derecho de tener derechos. Frente a ese tipo de derecho, ningún pueblo tiene derecho a tener derechos, ¿no? O sea, por nosotros carecemos de derechos, ¿no? Entonces, Rosenzweig le hace la crítica mortal a esta visión que de la historia y del Estado especialmente tiene Hegel, ¿no? Para mostrar de que la historia de la modernidad, que está muy bien relatada en Hegel, es la historia de la dominación, ¿no? Y que es posible de la dominación o del espíritu dominador gracias a la aparición de una humanidad sometida, humillada y, digamos, domesticada, ¿no? Gracias a una humanidad, estoy diciendo en mis palabras, que ha sido capaz de subjetivar la dominación como sentido común, ¿no? Sí, sentido. Entonces, a eso le dice el sentido común enfermizo, ¿no? Hay que producir un nuevo sentido común, ¿no? Sano, no enfermizo. El enfermizo es, ¿cómo se llama? Malcolm X. Está en YouTube también, ahí lo ponen, las declaraciones de la distinción entre el negro el negro que sirve en la casa del amo y el negro que trabaja en la finca, ¿no? Entonces dice, el negro que vive en la casa del amo se la lleva muy bien, mejor, viste mejor, come mejor, duerme mejor, aunque sea en el ático, en el sótano, pero se la lleva mejor. En cambio, el negro que vive en la granja, ese sí que la lleva mejor. Entonces, justamente porque el negro que vive en la mansión o en la casa, porque la pasa mejor, dice, ama al amo más que a sí mismo.
Dice, cuando el amo está enfermo, dice, amo, estamos enfermos. ¿Qué pasa, amo? Cuando el amo está en crisis económica, amo, estamos en crisis económica. ¿Qué pasó? Cuando el amo está feliz, amo, estamos felices. ¿No? Entonces defienda al amo más que a su vida. Y está dispuesto a hacer lo que hace el amo, por el amo, más que por sí mismo. En cambio, el negro de la plantación es el que odia al amo, ¿no? Es el que está dispuesto a enfrentarse con el amo, porque come mal, vive mal, viste mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los domesticados por la modernidad son los negros, son los que tienen la subjetividad del negro de la casa. De la mansión. De la mansión, porque ahí dice de la casa, ¿no? De la mansión. De esos es Barack Obama. Porque está dispuesto a defender al imperio igual o mejor que el amo. Y su mujer, ¿cómo se llama su mujer del Barack Obama? Michelle Obama. Es una negra de la mansión. Fácil. Le han dado la vuelta con Chanel, ese tipo de vestidos que le han puesto, etcétera, etcétera. Fácil, le han dado la vuelta. Entonces, ¿quién es la humanidad redimida? La humanidad redimida es este tipo de humanidad que se ha recuperado su humanidad gracias a recuperar la humanidad negada o perdida de todos sus ancestros. Es esta parte de la humanidad que, como humanidad negada en el presente, decide recuperar la humanidad negada de sus ancestros. Y recuperando las luchas por las cuales los ancestros han luchado, se redime como ser humano. ¿Sí se entiende? Decide luchar por lo que sus ancestros han luchado. Entonces se redime, no se degenera, no se degrada como el negro de la mansión, como el negro de la casa. Todas nuestras oligarquías son negros de la casa. Han vendido su alma al mejor postor, ¿no? En este caso, digamos, al dominador. Entonces, solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento, hay una recuperación del pasado. En el caso del pueblo venezolano, hay una recuperación de su pasado libertario, liberador, que no es cualquier pasado, porque hay pasados en los cuales han sido dominados, literal. En todos nuestros pasados hay pasados en los cuales se nos ha humillado, se nos ha sometido, se nos ha condenado, pero hay pasados en los cuales hemos triunfado, como la Revolución Mexicana. Solo a la humanidad, solamente a la humanidad que se está en proceso de redención, de recuperación de la parte de la humanidad que se le ha arrebatado. Eso quiere decir, esa humanidad es posible de un proceso liberador. ¿Sí se entiende? Antes de la liberación hay que producir la redención, hay que recuperar la humanidad que se nos ha robado. ¿Y cómo podemos recuperar la humanidad que se nos ha robado? Haciéndonos cargo de las luchas que los ancestros han desplegado para que tengamos lo que hoy tenemos. ¿Sí se entiende? Solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado, lo cual quiere decir que solo para la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos. Se puede decir, ¿no? Así como cuando Chávez iba a la sierra de Apure, por estos lugares pasó Bolívar, porque me dijo mi abuelo, que le dijo su abuelo, que por estos lugares había pasado, ¿cómo se llama? Bolívar, ¿no? Había descalzado sus caballos, había cambiado de caballo y demás cosas, por aquí pasó. Les tienen autoridad moral para citar su pasado.
y citando su pasado. Ellos son partícipes de ese pasado, pero en el presente. ¿Sí se entiende? Compañeros. Entonces, cuando dice, vuelvo a Marx, es otro tipo de lectura, ¿verdad, compañeros? Aquí está. Se nos está yendo el tiempo. ¿Ven? Esto es una reflexión dialéctica, es el tipo. Ahora, fíjense, ¿no? Cuando empecemos ahora a leer el primer tomo del Capital, ¿no?, que es la sección de la mercancía, vamos a ver clarísimo, ¿no? La crítica de la economía política empieza por lo que la economía política presupone, la mercancía. Pero en Marx, eso no es lo primero del presupuesto. Lo primero del presupuesto es esto. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, podemos mostrar la dialéctica implícita en la crítica de la economía política, pero también la dialéctica implícita en el Marx que está desarrollando para hacer este tipo de crítica de la economía política. ¿Sí se entiende? Hasta en Marx podemos distinguir, ¿no?, dos dialécticas. Es una la que está al interior de la economía y otra es la que se da en el ámbito global. ¿Sí se entiende? Estamos en un análisis multidimensional insospechado. Vuelvo a Marx. Dice: la reforma de la conciencia no por medio de dogmas, ¿no? Así como, por ejemplo, un dogma es todo el control para los soviets, ¿no? Todo el control para los obreros, como si el obrero fuese sinónimo del revolucionario, porque hay los, ¿cómo se llaman? Bueno, no son guachicoleros, no son los charros, no son los charros, cualquier maestros charros, cualquier cantidad, y así sucesivamente, decir que son sinónimos del revolucionario, eso es falso. ¿No ves, compañeros? Esos son dogmas, ¿no? Como si con eso ya. La reforma de la conciencia no por medio de dogmas, sino mediante el análisis de la conciencia mística. Una revolución sin mística no es revolución. Y lo místico es cuando tiene conciencia de esto. En el momento de la revolución vemos a esto es lo que no vemos, pero sin esto no se mueve. Lo poderoso, lo que mueve a los seres humanos es lo que no se ve inmediatamente en los seres humanos, y es su conciencia. ¿Sí se entiende? La reforma de la conciencia no por medio de dogmas, sino mediante el análisis de la conciencia mística, oscura ante sí misma, ya se manifiesta en forma religiosa o en forma política. Y entonces se demostrará que el mundo posee ya de largo tiempo atrás el sueño de algo de lo que solo necesita llegar a poseer la conciencia para poseerlo realmente. Es la conciencia de los pueblos originarios, mucho más mística. Solo demostrará que no se trata de trazar una gran división del pensamiento entre el pasado y el futuro, sino de realizar los pensamientos del pasado. Desde que han llegado aquí los españoles, hemos luchado por la libertad. Eso hay que realizar. Por eso hay que citar esos grandes momentos. Se demostrará finalmente que la humanidad no guarda ningún trabajo nuevo. Desde hace 500 años estamos luchando por eso. La tesis 4. La lucha de clases que un historiador formado en Marx tendrá siempre a la vista es una lucha por las cosas ásperas y materiales, sin las cuales no existirían las más refinadas y las espirituales. Las luchas por las cosas ásperas y materiales. Fíjense, ¿no?, el contenido de la famosa ayuda humanitaria, ¿no?, que dice Maduro, ¿no? Con los paquetes de Clapton, ¿no? Y es lo básico. Y es que, por decir, digamos, ¿no?, que los zapatistas, lo que contaban, que los zapatistas que decían, nuestra dieta, bueno, hablando del periodo especial de los cubanos, ¿no? Ellos todavía se la llevaban mejor que nosotros, ¿no? Teníamos periodo especial mucho más duro, ¿no? Porque era una tortilla, frijol y chile, ¿listo?, con pozol. Eso era todo el día, todos los días, ¿no? Entonces, esa forma de vida dura, áspera, ¿no?
gracias a ese tipo de luchas, ¿sí? Por los rudos, por los ásperos, por lo tosco, el pueblo. Gracias a eso existen las cosas más refinadas y espirituales. Entonces, por eso nosotros, esto que estamos viviendo, que estamos tocando de contenido, esto, lo vamos a elevar a lo más fino, a lo más elevado, a lo más espiritual. ¿Sí? Es lo que hace él, en el más eminente sentido de la palabra, un tiempo histórico. Entonces dice, igual que las flores que orientan al sol su corola, ¿no? Las flores buscan el sol. Así se empeña lo que ha sido. El futuro que ha sido negado busca este tipo de coyunturas en las cuales ella puede aflorar, por virtud de un secreto heliotropismo, envolverse hacia el sol que se levanta en el cielo de la historia. Entonces, las rendijas de las puertas o de las ventanas por las cuales puede colarse el Mesías, en realidad es este tipo de pasados que han luchado por formas libertarias, gracias a las cuales podemos seguir luchando. ¿Sí se entiende? ¿No? La tesis 5. La verdadera imagen del pasado se escabulle con presteza a cualquiera, ¿no? Sin embargo, al pasado solo puede retenérselo como imagen que relampaguea en el instante mismo en que se vuelve cognoscible. Nos estamos dando cuenta de eso. Y no es en cualquier tiempo. ¿Se acuerdan? ¿No? El tiempo de lo cotidiano, de las cosas ridículas que dicen, ¿no? Cuando no pasa nada interesante y de pronto hay una coyuntura como estas. Ese es el instante a partir del cual, en el momento de gran crisis, a partir del cual se puede reconocer el sentido de toda la historia. Entonces dice, la verdad no se nos escapará. Esa es la verdadera imagen del pasado, es la que ilumina el presente y le dota de contenido, de sentido al presente, de tal modo que ahora tiene sentido vivir y luchar por un sentido de la vida totalmente distinto al cual ha impuesto el imperio. Todo esto significa apoderarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante del peligro. O imagínense lo que se estaba viviendo entre el viernes y el día sábado. Ese es el instante del peligro, y ahí es donde se ilumina todo el sentido de todo esto y cambia radicalmente. ¿Sí se entiende? Entonces, el contenido de este ser humano es esto por lo que estamos peleando. No está del todo aclarado, ¿no? Todavía está más o menos en proceso de dotación de contenido nuevo, porque la situación es mala. ¿Se entiende? Es nuevo, ¿no? Entonces, esta dotación económica es también